Bienvenidos queridos hermanos, de ser Sansón no basta, al estudio del libro de Oseas, el amor que desafía. Una profecía vivida en carne propia en la figura de un hombre llamado Oseas. Alegóricamente, este Oseas hace un remés a Yah Oshiach, o Dios salva, en la figura también de nuestro amado Mesías, que al igual que Oseas, que da todo por una adúltera, nuestro amado Señor y Rey también da la vida por la adúltera, que somos cada uno de nosotros. Y este amor, a medida que lo vamos conociendo, tiene un sabor agridulce entre nosotros. Nos sentimos sumamente agradecidos por ver con qué amor, con que el Señor nos ha amado. Pero sé que a más de uno le debe haber pasado también de sentirse tan indigno, de ver con qué penurias y con cuánta amargura le hemos pagado a nuestro Señor, aquel que nos ha amado. Al parecer, Él siempre ha estado por nosotros, pero nosotros constantemente, en la figura de Israel y de Gomer, nos hemos constantemente propuesto rechazar su amor. Y es como que se ha vuelto una lucha constante entre los hombres que debemos ser y los hombres que nuestra carne, a la final, quiere, quiere exponer. Y constantemente nos tendríamos que preguntar realmente qué queremos ser. Es por eso que el día de hoy yo quiero que compartamos juntos al amor que vence. Y quisiera proponerles el ver este tipo de amor, de esta victoria. Por un lado, como la propone el mundo propone que vencer tiene que ver con fuerza, tiene que ver con alcanzar las cosas por nuestras propias intenciones, a diferencia de cómo es vencer con Dios. Así que el día de hoy, acompáñenme a Oseas capítulo 12 y verso 1 que dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Y yo cuando leí esto dije, hicieron pacto con el diablo. O sea, ¿cómo puede ser que hicieron pacto con justamente estas naciones que, como ya lo habíamos visto en los libros de los reyes, ya sabían que los iban a tomar, pero hicieron este pacto para que simplemente por un poco de tiempo, a través de pagar impuestos, les mantuviesen en el trono? En vez de hacer pacto o renovar el pacto con el Dios de Israel, ellos se pusieron a hacer pacto literal con el enemigo. Y la siguiente frase a mí me quebranta. Dice, el aceite se lleva a Egipto. El aceite, que es la figura de la unción, la figura de algo consagrado, de algo hermoso, de algo que proviene de Dios, se lo terminaron dando a Egipto. Y creo que estamos de acuerdo con que todo el libro de Oseas nos cuenta esto, de cómo los dones que el Señor le dio a Efraín lo terminó malgastando para sí mismo y para el mundo. Y si somos honestos, no ha cambiado mucho la situación. Parece que nos hemos olvidado de que Dios es quien nos ha dado los dones, nos ha dado la unción, y la terminamos usando para nuestros propios deleites. Sin embargo, miren lo que dice en el verso 1. Efraín, las tribus del norte, nosotros, se apacienta de viento. O sea, y uno diría, ¿cómo se apacienta de viento? ¿Cómo alguien puede comer viento? Y dice, y sigue al solano. Y aparentemente, viento es diferente al solano. Y el solano es una especie de viento cálido, tempestuoso, que viene desde el sol, ¿no? Desde la parte del oriente, donde nace el sol. Y estuve buscando, y al parecer es un hebraísmo, ¿sí? Con la idolatría, con seguir a los ídolos. Y bueno, esto es lo que representa a Efraín: pone su confianza en los ídolos, confía en las alianzas de extranjeros que son inútiles. Y me encanta porque esto es como apacentarse del viento, es como alimentarse del viento, es como correr tras el viento. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de un hombre que constantemente luchó por sus propias fuerzas, que constantemente quiso vencer con sus propias alianzas, haciendo alianzas con Egipto, haciendo alianzas con todos los países de la tierra a través de su propia inteligencia? ¿Se acuerdan de este hombre? Efectivamente, este hombre era Salomón. Y en Eclesiastés capítulo 2 nos empieza a hacer como todo un resumen de cómo él con su fuerza siempre quiso vencer, aunque eso hubiese sido el sacrificar su intimidad con Dios, porque a él le interesaba, como lo dice en su nombre, Shlomo, el que hace la paz a su manera. ¿Sí? Y miren como Eclesiastés capítulo 2, ya en los versos finales, después de contarnos que había tenido siervos, siervas, dinero,
oro, plata, caballos y todo aquello que sabemos que va en contra de las reglas para un rey, él termina diciendo en el verso 9: entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Y me gustó esta parte, porque es algo con lo que nosotros siempre creemos que podemos vencer. Es una lucha constante dentro de las congregaciones, dentro de aún del movimiento de raíces hebreas, el que estemos continuamente combatiendo, peleando, ¿no? Y es como que lo hemos visto en toda nuestra historia. Los católicos criticando a los paganos, los evangélicos criticando a los católicos por no guardar el primer y segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría. Luego los adventistas criticando a los cristianos por no guardar el día sábado para ellos. Después tenemos a los mormones y es un constante decir tú eres un ignorante, tú no sabes cómo se dice, no es Jesús, se dice Yeshua, Yahoshua, Yehoshua, y es un constante de esto. Y esto también es vanidad, esto también es perseguir al viento. Verso 10, hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Y así también peleamos constantemente, ¿no? Así esperamos vencer en este mundo, ¿no? A través de desarrollar nuestros dones o los negocios para nuestra propia conveniencia y no colocando al dador de la vida, aquel que nos dio todo. Y creo que Salomón es un excelente exponente de todo lo que el hombre puede llegar a ser y no le alcanzará. Yo les invito a que cuando puedan vean el estudio que hicimos acerca de Eclesiastés, una lección de vida, un camino donde no ir, porque Salomón es en sabiduría y en posesiones, es la máxima expresión de lo que un hombre puede conseguir y a pesar de eso, para él fue simplemente perseguir el viento. Verso siguiente, verso 11. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Y se acuerdan que lo estudiamos, toda esta visión de Salomón es debajo del sol. Claro, cuando tu visión está en lo terrenal, está en tus propios deleites, placeres, claro que no se saca ningún provecho y nada tiene sentido, como lo dicen las versiones Reina Valera. Todo esto es vanidad de vanidad. Entonces veamos cómo satisfacerse del viento, querer atrapar el viento, es simplemente vanidad. Tanta lucha por algo que es como querer atrapar el viento. Oseas capítulo 12 y verso 2 dice: pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y vemos que tanto Judá como Efraín terminan apartándose del Señor. A mí me gusta mucho porque Dios aquí termina mirando como hacia atrás, en el pasado, y ve al patriarca Jacob y tal él como en los días de Israel, ahora también como en los días de Oseas, ¿sí? Ve que nada ha cambiado, ¿sí? Que es el mismo Jacob en los días de Génesis, que él quiere vencer a Dios, él quiere luchar con Dios, él continuamente por sus propias fuerzas, por la fuerza que llega a su mano, lo quiere hacer. Y de hecho es impactante porque luego vamos a ver cómo de hecho Jacob, que significa el que toma del calcañar, el que toma del talón, porque fue algo sorprendente ver a un bebé recién nacido. Miren que yo tengo el honor de recibir constantemente bebés y sí, yo he visto gemelos que, por ejemplo, están abrazados y no quieren separarse o agarraditos de las manos, pero nunca vi que sacaran un bebé y el otro tenga tal fuerza que lo tenga agarrado del talón. Honestamente, yo, siendo un profesional en neonatología y conociendo la palabra de Dios, me quedaría impactado, ¿sí? De ver cómo un niño es capaz de no soltar el talón de alguien, ¿no? Y también es un hebraísmo doble de alguien que quiere lograr todo a través de medios astutos, de medios inclusive deshonestos. Eso significa el que toma del calcañar, ¿está bien? Y a través de Oseas Dios le dice, ¿sabes qué? Así era Jacob. Así como es Israel, así como son ustedes, así era Jacob antes de mi reprensión, antes de quebrantar su orgullo, ¿sí? De descoyuntar su necedad. Es lo mismo que ahora necesita Israel, la corrección. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Hebreos capítulo 12, verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
¿Está bien? Y a mí me impacta esto porque Israel y nosotros mismos terminamos menospreciando la corrección del Señor porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, porque Él no nos castiga en la ira, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Y honestamente les abro mi corazón. Para mí es uno de los consejos más importantes en mi vida como padre, ¿sí? Yo sé que a veces, y con la bendición de haber visto el salmo de mi hijo ayer, uno podría decir, wow, ¿cómo se hace? O sea, constantemente estás buscando de la palabra, constantemente cómo es, y bueno, lo hemos estudiado, ¿no? Es acompañar a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, animarlos, pero también corregirlos. Y algo que trabajo mucho en casa, y es un honor de verdad que la palabra de Dios nos guíe en eso, es nunca castigar a mi hijo en la ira, por ejemplo. Si él llega a comportarse mal, pues yo lo que hago automáticamente le hago ver su error, ¿sí? Eh, lo que hago es corregir en el momento, pero no ejerzo un castigo, ¿sí? No porque él no lo merezca, es porque en mi ira no va a evitar la justicia de Dios. Entonces, tomo una conducta en el momento, lo separo si está peleando con su hermana o si ha deshonrado o ha tratado mal a alguien y automáticamente le digo que luego lo vamos a hablar, ¿sí? Le quito sus privilegios y ejerzo el castigo que tenga que hacer. Y luego cuando yo estoy calmado, cuando yo estoy tranquilo, o sea, que entonces en ese momento me siento con él, lo afirmo como mi hijo, lo bendigo, doy gracias a Dios por él, y luego la segunda parte, le hago ver que lo que él hizo no está bien, ¿sí? No le digo, tú eres malo, tú eres un perverso, no le digo, tú eres un gran niño, pero lo que hiciste está muy mal, ¿sí? Y necesita ser corregido. Y luego la parte 3 que es darle la oportunidad de corregir su error, ¿sí? Entonces, qué interesante que a veces hemos menospreciado la disciplina del Señor. Claro, porque como que tenemos ese pensamiento grecorromano de que el castigo llega inmediatamente, cuando hemos olvidado que la benignidad de Dios, esa capacidad que tiene el Señor, según el libro de Romanos, de tener longanimidad, de esperar hasta el final para ver si así nosotros nos hemos arrepentido, ¿sí? La hemos menospreciado de esa manera. Por eso sigue diciendo en el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esto es uno de los versos, por ejemplo, que le leo a mi hijo antes de castigarlo como tal, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hago, yo cito una asamblea aquí en casa, presento, por ejemplo, nunca lo castigo en privado, está mi esposa, está mi hija también, y lo que hago es hablar de esto, de lo que estuvo mal y todo esto que les comento, y luego, a pesar de que hayan pasado 6 u 8 horas, lo castigo, ¿sí? Y ahora uno diría, pero ya está pena te de dar castigar a tu hijo. Si no lo castigo yo, si no lo corrijo yo, vendrá la policía, un juez, ¿sí? Vendrá alguien más de afuera y lo va a castigar. Entonces, yo creo que hay que tener carácter, no solamente para no castigar a un hijo en medio de la ira, donde no habita la justicia de Dios, donde podemos lastimar a un niño, porque a veces en la ira no nos controlamos. Pero también requiere más carácter para que cuando estemos calmados como padres, luego nos sentemos a hablar con ellos y también ejercer un castigo. Se necesita todavía más carácter para castigar y reprender a los hijos cuando nosotros ya estamos calmados, que para que simplemente ejercer algún tipo de reprimenda cuando nosotros somos los enojados. Sobre todo porque, aunque no lo parezca, cambia mucho el concepto delante de nuestros hijos. El saber que papá no castiga con ira, que papá quiere realmente que entendamos que si soportan la disciplina es porque son hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pues simplemente un bastardo. Entonces parece que el proceso de corrección parece que fuese para los hijos, pero no lo es. Es realmente para nosotros, para formar un carácter conforme al Señor. Oseas capítulo 12, verso 3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Eso fue justamente lo que les comenté, esto hace alusión al momento de su nacimiento. Y con su poder venció al ángel. Y honestamente, esto hace alusión a su nombre, ¿no? Jacob, el que engaña, el que usurpa, el que toma por el calcañar. A mí me llamó la atención que dice en el verso 3, y con su poder venció al ángel. Realmente me llamó la atención, les traje a ustedes desde el hebreo, y miren que dice algo muy diferente, dice, en el vientre agarró el talón
¿sí? A su hermano y en sus fuerzas luchó con Dios. ¿Ven? Es como se entiende mucho, muy diferente, ¿sí? Entonces, en sus fuerzas. Y bueno, Jacob es la mejor representación del hombre, de nosotros. Siempre en nuestras fuerzas queremos luchar con Dios, ¿no? Dios nos dice es el Shabbat y ¿qué dijimos por mucho tiempo? No, es el domingo. El Señor nos dice, si tu ojo te es motivo de pecado, arráncalo. Es mejor entrar sin un ojo que entrar con los dos al infierno. Y nosotros no, yo sí puedo mirar películas de alto contenido erótico. Sí, sí, yo sí puedo, yo tengo una mente madura. Y constantemente estamos luchando con Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Está bien? Entonces, en sus fuerzas, Jacob luchó con el ángel. Así que les pido que corrijan para mí esta mala interpretación con respecto a este pasaje, sobre todo porque los voy a llevar a través de las escrituras con respecto a este pasaje. Verso 4 dice, venció al ángel y prevaleció. Y uno diría, ¿venció a un ángel? Hermano Lincoln pregunta, sí. Si ya estudiamos cuando hicimos el curso básico que un solo ángel mató a 185.000 asirios. ¿No parece raro que Jacob haya vencido al ángel y prevaleció y lo tuvo al ángel ahí de rodillas? ¿No parece raro? Sí, y aún más raro cuando sigues leyendo. Dice, lloró y le rogó. Esto no se entiende. A ver, o lo venció o lloró y le rogó, porque yo no he visto a alguien que, como se nos ha pintado a través de estos conceptos, que él luchó porque era muy fuerte y lo tuvo y el ángel decía, suéltame. Y entonces, ¿pero por qué llora y le ruega? Recuerden que esto es un agregado muy importante. Sí, esta es otra parte de ese momento que en Génesis 32 lo hemos estudiado y que miren como ustedes no concuerda que vence al ángel y prevalece lo que parece que fuese como por sus fuerzas, y luego dice, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros, que realmente en la Septuaginta, si se dan cuenta, dice, y habló con Dios. Está bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo vence al ángel, pero lo hace con llantos y con ruegos? Para entender un poco el contexto, acompáñenme por favor, relájense un poco, déjenme contarles la historia de esta familia. Nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac se casó con Rebeca y bueno, Rebeca queda embarazada y dice que quedó embarazada de dos bebés, ¿sí? Y el Señor le dice, mira, hay dos naciones que están luchando en tu vientre, ¿sí? Pero quiero que sepas que el menor va a estar por encima del mayor, ¿sí? Y hay algunos comentaristas que, además de asumir lo que ya dice la escritura como que tomó del calcañar, asumen que el que primero sacó la mano o que estuvo por salir fue Jacob, pero que literal hubo una lucha y terminó saliendo primero Esaú y detrás de ello, bueno, agarrado de su talón salió Jacob. Ahí esta foto me gusta mucho porque nosotros sabemos que empezamos a relacionar a Jacob con Israel, y pero a Esaú, o el nombre Esaf, que significa velludo, también se lo empieza a relacionar a través de la profecía de Abdías como Edom, como rojo, ¿está bien? O como velludo también, a diferencia de su hermano, ¿sí? Miren esto, ¿sí? Ellos van creciendo, Esaú se convierte en cazador, está bien, dice que era tremendo, que era el favorito de su padre, mientras que Jacob, bueno, me gusta pensarlo más lampiño, todo lo contrario, ¿sí? Él más que nada se vuelve jornalero, cuidador de ovejas, ¿sí? El consentido de mamá, ¿sí? Y a medida que vemos la historia de Jacob, vemos que desde su inicio tiene ese deseo por ser primero y que ha luchado desde la vientre de su madre. Luego vemos cómo incluso hace esta transacción por sus propias fuerzas, queriendo tener la primogenitura, ¿sí? Este derecho a ser primero en el hogar, de llevar la palabra de Dios, de ser el de bendición de la descendencia. Y es su deseo, es continuamente lucha, continuamente quiere vencer con sus propias fuerzas, y sabemos lo que pasó en este momento. Bueno, termina cediendo, se moría de hambre Esaú, no había podido cazar nada y en ese momento estaba haciendo justamente un potaje, un guiso de lentejas en ese momento, y bueno, le cambia la primogenitura por comerse, por complacerse. De hecho, la palabra Esaf también tiene que ver con lo que, o tiene relación con lo de este mundo, ¿no? Tiene relación con consumir la carnalidad, con consumir lo que este mundo nos da. Y a pesar de ello, vemos que Isaac, entrado en años, le va a dar la bendición a Esaú, ¿sí? Rebeca
recuerda las palabras del Señor, que le dijo, mira, el menor va a estar por encima del mayor. Y sabemos esta historia, Esaú se va al campo, luego viene Rebeca y le dice, yo le voy a hacer la comida como a tu papá le gusta, tú entra y toma la bendición que quiero para ti, pero me va a maldecir, dice, no, toda maldición caiga sobre mí, le dice la madre, lo reviste con piel de cordero, una alusión espectacular al Mesías y a nosotros, que somos justificados a través de esta piel de cordero en él, y termina dándole la bendición, ¿no? El olor de mi hijo es como el olor de un campo plantado que el Señor bendijo, que el Señor te dé el rocío del cielo, que llene tus graneros de trigo y de mosto, que te haga un Señor de señores, que se inclinen y te sirvan los hijos de tu madre. Bendito el que te bendiga y maldito sea aquel que te maldijo. Y sabemos lo que pasa, luego regresa Esaú, encuentra este terrible momento de saber que su hermano había usurpado y había robado la bendición, ¿sí? Y como si no fuese poco todo este lío que arranca desde el nacimiento luchando contra su hermano, queriendo vencer a su hermano, queriendo tomar por su propia fuerza la primogenitura, ahora tiene que escapar porque ahora su hermano quiere matarlo. Y así va de Beersheba hasta Aram, ¿sí? Y este que engaña, este que usurpa, se encuentra finalmente la horma de su zapato. Porque resulta que se enamora de una de las hijas de un hombre llamado Labán, ¿sí? Que se llama Raquel. Sin embargo, sabemos la historia y vimos cómo el engañador fue engañado y cómo le hizo una transacción, lo engañó, al engañador fue engañado, fue burlado, y cuando amanece, amanece con Lea, la hija mayor. Él le adjudica de que así lo hacen en la tradición, no te puedo dar la hija menor sin darte la mayor, pero sigue trabajando para mí otros 7 años y pues te daré a mi otra hija. Entonces imagínense en esto, como si no fuera poco tener lío con su padre por haberlo engañado, lío con su hermano por haberle robado la bendición, ahora el engañador queda engañado. Entonces mira toda la vida de este hombre que continuamente está luchando por sus propias fuerzas. Muchos podrían decir, hermano Lincoln, este tipo se parece a mí, porque yo continuamente lucho, continuamente me esfuerzo, y se parece mucho a lo que nosotros representamos. Y tiene tantos problemas con su suegro que ahora agrégale a ese problema huir de su suegro. Entonces, imagínate, el suegro se entera que ha huido, va tras de él, se arma todo un problema allí, pero terminan consolando ese momento, terminan haciendo un pacto, imagínense, de tal problema que tuvieron, y como si no fuese poco este lío, en medio de este momento, cuando él por fin dijo, ya está, se acabó, listo, se acabó, no tengo más problemas con mi suegro, ya salí de ese lugar, se entera que su hermano viene por él a matarlo. No, hermano Lincoln, esto es crónica de una muerte anunciada, a este tipo no le puede ir peor. ¿Y qué hace él? Pues dice que envía a su hermano, envía regalos y le envía unos mensajeros, y el hermano más caliente que leche hervida le dice, no, acá que yo no tengo nada que hablar con vos, ahora me voy a hablar con mi hermano. Imagínense, sí, había librado la muerte, pero parece que esta vez va a ser su acabose. Él se angustia. Sí, hay una de las partes favoritas con respecto a este pasaje en Génesis, cuando dice, no sea que tome también a los polluelos juntamente con la madre. Quiere decir que los despiadados no solamente castigan a los agresores, sino aún a su descendencia. A él se le ocurre un buen plan. Dice, miren, vamos a hacer algo, vamos a cruzar el vado de Jaboc, y yo luego quiero levantarme temprano, mañana por la mañana, antes que salga el amanecer, y yo voy a dividirlos en dos campamentos, ¿sí? Un campamento irá por una parte y otra por otra parte. Así, lo mejor que me puede pasar es que yo encuentre a mi hermano y me mate a mí. Así sabré que han vivido los otros. Imagínate la desolación de Jacob de pensar que lo peor que le puede pasar es no encontrarse a su hermano, porque significa que matará a su otra familia. Sin lugar a dudas es un momento difícil en la vida de este hombre que al parecer ha venido librando a través de ser astuto, de luchar a su manera, en sus fuerzas, pero se le está acabando este momento de tanta lucha en sus pensamientos, ¿no? Imagínatelo en ese momento diciendo, siempre ha sido así, siempre he tenido que buscármela, desde el nacimiento he tenido que luchar por ser el primogénito, hacer transacciones, engañar a mi hermano, engañar a mi padre estaba ciego y yo lo engañé para tomar esta bendición, tuve que escapar y cuando pensé que me iba a ir bien, me engaña mi propio suegro.
¿sí? Y ahora cuando quiero escapar de él me persigue, y cuando pensé que mi vida podía mejorar, ahora mi hermano quiere matarme a mí y a los míos. Está todo mal. Entonces acompáñame a Génesis capítulo 32, que dice así en el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Te traje la foto. Sí, a mí estas cosas me encantan, me emocionan. Esta es la foto justamente del vado de Jaboc. Este es un vado en la parte superior del río Jordán. Verso 22. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, este arroyo que les muestro en la fotografía, a ellos y todo lo que tenía. Sí, sí, hermano Lincoln, y yo esta parte ya me la sé. Esta parte es Jacob pelea con el ángel, imagínatelo, Jacob velludo, Jacob lleno de fuerza, Jacob pelirrojo. No, hermano Lincoln, usted se está confundiendo. El que era así era su hermano. Este es el niño de mamá, este es el que ha tenido que a través de su inteligencia, de sus tretas, conseguir las cosas. Pero mira lo que dice Génesis 32, verso 24. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dos cosas importantes. Una, obviamente se quería quedar solo. Tenía que pensar, estaba armando el plan, ya por lo menos sabía que si dividía los campamentos, uno de los dos podría sobrevivir. Pero sabía que tenía que hacerlo temprano. Sabía que tenía que ser antes del amanecer para que no se vayan a encontrar con Esaú y los mate a todos. Entonces imagínate esta lucha que tiene en su mente Jacob, verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y a mí me parece impactante que no pueda un ángel que es capaz de matar a 185.000 pelee con Jacob de tal manera que no puede con él. ¿Cómo no podría? ¿Acaso un ángel no tiene la suficiente fuerza? ¿Sí? Y ya lo hemos estudiado. Y dice que se descoyunta el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es interesante porque la primera vez y única que toca a Jacob, solamente con tocarlo, le saca la cadera, descoyunta el muslo. Entonces uno se pone a pensar, ¿entonces que antes no lo tocó? Y uno empieza a entender que esta palabra luchar más bien tiene que ver con lo que significa Jacob. Si uno piensa en Esaú, sí, tal vez uno puede entender el contexto y está peleando con el ángel. Pero en el caso de Jacob, Jacob no es de esta manera, no es su hermano. ¿Sí? Más bien Jacob siempre ha sido de ideas, de hablar, de tretas, de continuamente engañar. Así que lo que uno pensaría más correctamente que lo que hizo toda esa noche el ángel, el mensajero del Señor con Jacob, es decirle, basta de hacer las cosas a tu manera, basta de luchar constantemente contra el propósito que el Señor tiene. Tú quieres luchar a tu manera, quieres dividir los campamentos, pero yo quiero mostrarte que es el Señor, el Dios de Israel, quien puede ayudarte en este momento. Y siempre lo digo, y para mí nos muestra el corazón del hombre detrás de este momento, de un Jacob que continuamente quiere hacer las cosas a su manera. Una vez lo toca el ángel y ya le saca la cadera. Verso 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y es interesante porque aquí vemos claramente, si leemos en Reina Valera, que entonces lo tiene, le pone una llave a la yugular, entonces el ángel le dice, suéltame, suéltame porque raya el alba. Yo asumo que tiene que marcar la tarjeta a las 8 de la mañana en el cielo porque si no le descuentan minutos. Entonces, claro, el ángel está preocupado, ¿sí? Pero uno se pone a pensar, ¿quién tenía que estar preocupado porque al rayar el alba tenía que vivir los campamentos? ¿El ángel o él, Jacob? Pero hermano Lincoln, pero ahí dice, y Jacob le respondió, o sea, si dice y Jacob le respondió porque el otro lo dijo el ángel. O sea que en el pensamiento nuestro es Jacob, fuerte, fornido, le pone una llave inglesa al ángel, el ángel está caído, le dice, déjame porque me tengo que ir porque a las 8 de la mañana tengo que estar en el cielo. Jacob le responde, no te dejaré si tú no me bendices. ¡Wow! ¡Qué fuerza, Jacob! Quebranta y tras de eso al ángel del Señor. Pero si vimos en Oseas que él decía que lloró y rogó, esto no tiene sentido. Vean ustedes como justamente lo vimos, Oseas 12:4, lloró y le rogó. Entonces, o le lloras y le ruegas, o eres tipo una versión de Rambo, versión Génesis capítulo 32, y noqueas a Dios. No tiene sentido este relato. Ahora, miren ustedes cómo lo dice en el hebreo, y a mí me encantó, porque dice así, Bayomer le dijo, y él le dijo, déjame ir, ¿sí? Porque rompe el día, o sea, llega el amanecer, y él le dijo, no te dejaré ir si excepto me bendices. Hermano Lincoln pregunta,
No dice Jacob. No dice Jacob ahí. Y entonces, ¿y dónde sacaron que Jacob? Eso es la interpretación de aquel que tradujo. Está bien, pero yo les traigo el original y ahí no dice en ningún momento Jacob. O sea, el que tradujo interpretó que Jacob fue el que agarró, le hizo una llave y le dijo, no te dejaré si tú no me bendices. Y es interesante porque si ustedes ven la palabra me bendice, la palabra beraktani, ¿sí? De hecho, viene de la palabra barak. Y la palabra barak, ¿sí? Que significa postrarse, viene de la palabra berek, que significa rodilla. Entonces uno se pone a pensar, entonces este tipo era tan aguerrido, le hizo una llave al ángel y le dijo al ángel, ahora te postras ante mí y me bendices. No tiene sentido. Realmente no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo les invito entonces que veamos la otra opción de este pasaje. Simplemente con este dato que les he dicho, ya sabemos la opción que nos dijo la religión. Pero veamos qué pasaría si cambiamos y díganme ustedes si esto tiene sentido. Él está postrado, dice así, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, con su necedad, ¿cuántos están de acuerdo que Jacob, al igual que nosotros, tiene una necedad, pero bárbara? O sea, es una cuestión de que no es Jacob, ¿ah? Yo lo reconozco en mí, creo que cada varón que está acá lo reconoce. Somos duros de servicio, es la historia de Israel, es un pueblo duro de servicio, duro de mente. Tocó, y esto es por primera vez, en el sitio del encaje de su muslo, entonces antes no lo había tocado. Lo toca una vez y ya es con tocarlo, no dice, y lo golpeó y se zafó de la llave. Lo tocó, y el tocarlo, y claro, si este se echó a 185.000 asirios en una noche, claro, lo medio tocó en el muslo, se acercó y le dijo, vení acá, te crees muy machito, ¿no? Que estás parado de pie delante del Señor. Pues ahora agarró el dedito, le tocó la cadera, imagínate, ¡pum!, al piso, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, Jacob, ahí está, ¿sí? Y dijo Jacob, déjame porque raya el alba. Claro, porque ¿qué tenía que hacer Jacob al rayar el alba? ¿Qué tenía que...? Gracias, Oscar, hasta acá te escuché. Tenía que dividir los campamentos. Ah, hermano Lincoln, ahí se entiende. Y el ángel del Señor, Elohim, le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré sino que Beraktani, Barak, Berek, si no te arrodillas y bendices a Dios. Hasta que no entiendas que el Altísimo gobierna. ¿Qué quiere decir? Que Jacob se produjo él mismo esta herida. ¿Qué? ¿Qué, hermano Lincoln? ¿Qué está diciendo? No, el Señor lo tocó. No, 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 pero como él es terco, como él es necio, el Señor dijo, te tengo que corregir. Toca el muslo, lo descoyunta y ahora sí, hermano Lincoln, ¿puedo decir algo? Sí. ¿No dice la escritura que toda rodilla se va a doblar y la que no se dobla se va a partir? Sí, es lo mismo, ¿te das cuenta? Es exactamente lo mismo, pero míralo como sigue diciendo. Verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Imagínatelo en el piso, quebrantado, con dolor, diciendo, me llamo Jacob, ¿sí? El que usurpa, el que engaña. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué? ¿De qué hablas? O sea, ¿qué parte de vencer si yo estoy en el piso, llorando, quebrantado? Este hueso que tenía que estar acá, ahora está en otro lado. ¿Qué parte de vencer es eso? Y al parecer, este amor que vence nos quiere enseñar el verdadero lugar al que pertenecemos. Que si estamos de rodillas delante de Dios, podemos estar de frente a Faraón de pie. Y es muy interesante porque si bien Israel, ustedes lo saben, proviene del estrón H3478, es una palabra compuesta, Sara y él, y Israel es él gobernará con Dios o gobernado con Dios. Ahora, si lo dividimos, y aquí lo tengo a Cristian que le gusta hacer estas locuras también, pero si tú divides Ish es un varón, ustedes lo saben, ¿no? Es un varón perfeccionado, todos son Adam, muy pocos son Ish. ¿Qué quiere decir? Todos se consideran hombres, pero varones, Ish, conforme al Señor, hay muy pocos. Ish, Ra, ¿se acuerdan? Ra, ver, ¿sí? Y él, Elohim. Entonces esto podría decir, no se irá más tu nombre Jacob, sino aquel que, hombre, aquel varón que vio a Dios.
También está bueno este concepto, ¿no? Obviamente entendemos que es gobernado por Dios, pero lo que digo es que es muy interesante el hebreo cómo nos puede decir que él vio a Dios. Y miren cómo sigue diciendo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has conocido tu lugar. Y en ese momento puedes vencer. Hermano, vencer de rodillas. Usted dígame, deme un poco más, porque la verdad que esto es complejo. ¿Cómo es que yo venzo de rodillas? Pero miren lo que sigue diciendo. Esta palabra Sara, que yo les decía a ustedes, que viene de la raíz primaria 8280 del Strong, también significa prevalecer, luchar, vencer. Por eso, en el Apocalipsis también dice que aquellos que vencen, ¿sí? Serán llamados Israel. O sea, aquellos que permanecen, se dan cuenta, aquellos que están de rodillas, aquellos que prevalecen, serán llamados Israel. Dice en el verso siguiente, 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, tu propósito. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Sí? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿No es obvio? O sea, no es obvio que era el mismo Elohim, que era el mismo Dios, y yo les voy a mostrar porque él mismo va a confirmar esto que les digo más adelante, pero no perdamos Oseas, porque Oseas está haciendo el libro que nos habla, y mira cómo Oseas confirma que con quien peleó, que con quien esa noche estuvo viendo cara a cara, era con la imagen visible del Señor. De tanto así que Oseas capítulo 12, verso 5 dice, mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Ahí está. ¿Cuál era tu nombre? Ahí está. El Señor de los ejércitos. Admirable. Tú pues, vuélvete a tu Dios. ¿Sí? Hazte Teshuvá. Guarda misericordia. ¿Sí? Misericordia y juicio. ¿Ven las dos cosas? Mucho amor. La palabra misericordia, la palabra hebrea rahamim, que tiene que ver con rahem, tiene que ver con un amor entrañable, tiene que ver con misericordia. ¿Sí? Y juicio. Las dos cosas son necesarias. ¿Está bien? Mucho amor y mucho orden, como todo en la vida. Y en tu Dios confía siempre. ¿Ven? Le estoy haciendo una conexión porque Oseas es quien nos está haciendo esta conexión maravillosa. Por eso dice en el verso siguiente, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Ahí está, ¿vieron la palabra Panim? Panim y él, Panim significa rostro, la cara. Entonces llamó Jacob el nombre de Peniel porque dijo, di a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces yo a veces he escuchado comentarios que quién era el ángel, que si fue el arcángel, fue el otro ángel, que fue Miguel, que fue... Mira, yo me quedo con lo que dijo Jacob. Si Jacob dijo que vio a Dios, ya está. Yo respeto el que diga, no, para mí fue un otro ángel. Está perfecto, yo lo respeto. Pero Jacob dice que él vio a Dios cara a cara. Si lo vio a Dios, vio a la imagen visible de Dios, entonces al que vio fue a nuestro Mashiach, sin lugar a dudas. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermano Lincoln, qué diferente es verlo así, porque a mí me vendieron esta imagen como un tipo aguerrido, que lo tenía al ángel y lo tenía noqueado, pero ¿quién que tiene superioridad dice, fue librada mi alma? ¿Vieron? Esto va más en consonancia con llorar, con rogar, con estar... Fue librada mi alma. O sea, yo quería vencer a mi hermano con qué? Con estrategias, dividiéndome para aquí, para allá, con fuerza. Pero no, me enseñó el ángel del Señor, me enseñó Dios mismo a quien vi cara a cara, que era de esta manera. Era de rodillas. Ahora, para que esta interpretación tenga sustento, yo tendría que mostrarte esto no solamente en Génesis, no solamente en Oseas. Acompáñame a Jeremías, capítulo 31, y verso 18 dice, el Señor está escuchando el clamor de Efraín. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Mira a Efraín, Jacob, mira lo que pasaba. Me azotaste y fui castigado. Hermano Lincoln, lo que recién hablamos, que al que ama, como hijo azota. Como novillo indómito, novillo, hermano Lincoln, lo venimos estudiando. Efraín era como novillo, ¿se acuerdan? Que el Señor le levantó el yugo. ¿Se acuerdan que yo les decía que era comparado a ese novillo, que lo único que hacía era en la era tener un rodillo, y iba aplastando los granos de trigo, y era el trabajo más lindo ese, ¿sí? Comía de lo que le salía, de lo que brotaba en ese momento de que eran las hojuelas de maíz. O sea, todo hermoso, las hojuelas de trigo, todo maravilloso. Conviérteme, esta palabra es teshuvá, y seré convertido. Hazme volver a ti, porque tú eres mi Dios. ¿Sí?
Esto es maravilloso, hermano Lincoln, cómo va todo de la mano. Jeremías, Osea, ahora Génesis, todo lo que venimos estudiando. Verso siguiente, verso 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Hermano Lincoln, sí, Jacob se quedó solo, sí. Y en ese momento tuvo arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta. Ahora, ¿cómo reconoció su falta Jacob? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de ver. ¿Cómo él dijo, está bien, me dejo gobernar por Dios? ¿Fue por las buenas? No. Mira, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¡Puh! Ya está. ¿A alguien le queda alguna duda de que está clarísimo? O sea, siempre ha sido así. ¿Y saben por qué esto me apasiona? No por Jacob, no por Efraín, porque no ha cambiado nada, seguimos siendo los mismos, nosotros mismos. El Señor nos dice, ¿quieres entregar tú a tu ídolo o quieres que te lo arranque? ¿Quieres postrarte delante de aquel que vive y reina o quieres que te hiera el muslo? Pero quiero que sepas que tú mismo lo vas a hacer. Tú eres quien has decidido esto. Es tremendo esto realmente. Entonces, que no te quede lugar a duda, ¿sí? Que aunque el ángel fue quien lo hizo, el ángel del Señor, fue a causa de su necedad, a causa de su terquedad, de no escuchar toda la noche al ángel. Hermano, toda la noche. Y la noche, ustedes saben, como lo vimos en el curso básico, es símbolo de exilio. ¿Cuántos años lleva el Señor hablándole a Jacob disperso entre las naciones? ¿Cuántos años lleva el Señor hablándote a ti, hablándome a mí, acerca de guardar sus mandamientos, de guardar el día de reposo, de honrar padre y madre, de ser fiel? ¿Cuánto tiempo el Señor hablando, diciendo, deja la pornografía, deja la masturbación, deja de volver un nido la sexualidad? Honra a tu esposa, ámala, bendícela, instruye a tus hijos en la palabra, deja de perseguir al viento, deja de perseguir la vanidad de esta tierra. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una noche. ¿Sí? Todo el tiempo el exilio lleva a Efraín de la misma manera. Imagínate. Y él entiende que ya ni con los razonamientos se entiende, entonces tiene que herir el muslo, tiene que llegar una pandemia, tiene que llegar una enfermedad. Un hombre al cual yo quiero mucho, y de hecho su primogénito está aquí, me decía, bendito cáncer que llegó a mi vida. Si el cáncer no llega a mi vida y me postra en una cama, yo no escucho el mensaje del Señor. Mi madre hermosa, ¿sí? A la cual le estaba compartiendo la palabra, si no hubiera sido porque tuvo una osteoporosis o una osteopenia muy severa en la columna vertebral que la postró literal, tal vez no hubiese escuchado la palabra del Señor. Yo mismo. Si Dios no me saca de mi tierra, me trae como un extranjero, me hace padecer porque yo mismo herí mi muslo. Ok, hermano Lincoln. Veo la relación entre Jacob, Efraín, ¿sí? Donde por causa de este terco corazón sus muslos son heridos. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con Oseas, aún más con Jeremías? Bueno, sigamos leyendo. Miren lo que dice en el verso siguiente. 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño de quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, pero por eso mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia. ¡Wow! ¡Wow, hermano Lincoln! Esto lo vimos la semana pasada. Yo me quedé impactado, hermanos. Perdón, pero esto es apasionante. No lo vimos la semana pasada. Esto es Oseas capítulo 11. ¿Se acuerdan el amor compasivo? Hermano Lincoln, es como que esto, no se ofenda, pero esto no proviene de usted. Totalmente. ¿Tú crees que este shofar inútil? ¿Sí? Viene del Espíritu, viene como un gran maestro, viene haciendo enlaces de una manera maravillosa. ¿Sí? Pero ¿qué movió todo esto? ¿Qué movió el que el Señor diga, no es Efraín, hijo precioso, no es niño en quien me deleito? ¿Qué fue lo que movió? El arrepentimiento. Lo vemos aquí, Jeremías 31:20. Mis entrañas se conmovieron. ¿Sí? Es decir, que lo único que vence a Dios, si alguien sigue con la idea de, no, es que Él venció a Dios, ok, quiero decirte algo. Lo único que vence a Dios es el corazón contrito y humillado. Eso es lo único que puede vencer a Dios. Para los que interpretan el pasaje de vencer a Dios, quiero que sepan que bíblicamente la única forma de vencer a Dios es a través del quebrantamiento genuino. Bueno, Lincoln, yo creo que es una declaración muy fuerte. Espero que tenga un pasaje en la Escritura que diga que mi arrepentimiento puede vencer al Señor, que puede quebrantarlo a Él. Bueno,
Cantares, capítulo 6, el lugar santísimo de la Escritura, nos muestra la relación entre Dios y su pueblo. Y mira lo que dice en uno de los pasajes más apasionantes que estudiamos. La mujer abandonó a su esposo. Él estaba afuera, la estaba esperando, le dice, amada mía, ábreme la puerta, soy yo tu amado que llama. Y ella que dice, ya me lavé los pies. Ya es muy de noche, ¿cómo me voy a levantar? Y deja a su amado a la suerte en medio del frío de la noche. Luego entiende tarde, sale corriendo, los guardas de la ciudad la encuentran, le pasa mil cosas. El hermano Lincoln es igual que Jacob, ahí en medio de la noche, quebrantada, corriendo, cansada, me la imagino con su muslo descoyuntado, corriendo hacia el Señor, y cuando va en ese momento, que diría, yo aquí no soy nada, yo aquí, Señor, júzgame tú. Y en ese momento dice Cantares capítulo 6, verso 5, el amado al verla en arrepentimiento, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Queremos vencer solo a través del arrepentimiento. Es cuando Dios puede dar marcha atrás aún a su ira y dar paso a la misericordia. ¿Quieres vencer? Pues a través de unos ojos llenos de arrepentimiento, el Señor es conmovido, como le dice a Oseas. ¿Sabes qué? Yo cuando vi que estaba arrepentido, dice que mis entrañas se conmovieron de dentro de mí y es niño precioso al cual yo amo. Pero hermano Lincoln, decir que el arrepentimiento genuino aún puede dar marcha atrás a la ira del Señor y dar paso a la misericordia es algo muy serio. Sí, tanto así que lo vemos en Joel capítulo 2. Este es el clímax, el fin de todo esto. Estamos viendo el sexto sello, a séptimo sello del Apocalipsis. Mira esto, verso 12. Por eso pues, ahora dice el Señor, convertidos, hagan teshuvá con todo vuestro corazón. Miren cómo, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, aquí está el punto, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Elohim. ¿Ven? La única forma de vencer es a través de la humillación, es a través del quebranto. ¿Y sabes qué? Dios ama esto. Dios ama esto, porque de hecho lo dice, ¿sabes qué? No me mires más porque tus ojos me vencieron. ¿Sí? Porque aún el gran rey soberano de la tierra, ¿sí? Al ver un genuino arrepentimiento, puede dar marcha atrás, como lo dice aquí. ¿Quién sabe si dará marcha atrás a toda esta maldición que nosotros mismos hemos quebrado, que todos nosotros mismos hemos sembrado, y dejará bendición tras de él? Hermano Lincoln, qué concepto el amor que vence. Ha sido con sujeción, ha sido postrándome, ha sido diciendo, gobierna tú, yo no puedo, gobiérname tú. Hermano Lincoln, es que yo soy como esa mujer del Cantar de los Cantares. Yo desprecié a mi amado, yo lo dejé afuera, yo busqué estar cómodo en mi cama, no quise levantarme a abrir la puerta. ¿Cuántas sesiones de estos varones yo me he perdido? Y he dicho, es que se levanta muy temprano, hermano Lincoln, pero luego yo estudio, luego yo me levanto a orar. Y realmente nunca lo hice, nunca oré, nunca estudié, y solamente cuando estoy acá lo hago. ¿Cuántas veces no le he abierto la puerta a mi amado, que está golpeando la puerta y que me está llamando? ¿Cuántas veces? Ahora hemos entendido que al igual que esa mujer va y busca a su esposo con una actitud realmente decirle, perdóname, lo siento, gobierna tú, en ese momento el Señor te pueda decir, ¿sabes qué? Aparta tus ojos de mí, porque tus ojos me vencieron, porque ese es el amor que vence. Verso 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con el Señor. Y ahora se entiende, tal como lo dice Cantares, tus ojos me vencieron. Tu arrepentimiento, ¿sí? En este caso el llanto, el ruego angustiado de Jacob, le venció al Señor. ¿Por qué? Porque la misericordia vence sobre el juicio, ya lo vimos. Entonces saquémonos la idea de esta, ¿no? Esta es la idea de tener a un Jacob todo fornido, fuerte, ¿sí? Que está haciéndole una llave al ángel del Señor y después le dice, ahora tú, postrado, quiero que me bendigas.
Cuando estamos viendo que el contexto es llorar, angustiar, quebranto en el piso, esta es la imagen de Jacob que debemos tener. ¿Sí? Ahí postrado en el piso, arrodillado, diciéndole, ¿cuál es tu nombre? Lo he entendido. Perdóname, Señor, aquí está Jacob de rodillas, angustiado, llorando, rogando, con esos ojos, venciendo a Dios, venciendo la dificultad. ¿Cómo? A través de la humillación. ¿Sí? A través de realmente entender de qué se trata el mensaje del Evangelio. ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser llamado Israel? Pues para eso necesitas vencer con Dios. ¿Y cómo Dios te está enseñando? ¿Cómo me está enseñando a mí a vencer? Pues justamente lo estamos viendo con los actos de humillación, con tener una vida postrada delante de Él. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y verso 3, vamos terminando. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Esto cómo nos cuesta? Hermano Lincoln, este pasaje creo que nunca lo había leído, sí, pero el que sigue es tan famoso que vas a decir, ¿cómo no sabía que esta era mi parte? Dice acá, nada hagáis por contienda. No, ahora este hermano va a saber que esto acá, que se dice de esta manera, no, porque yo sé hebreo, y ¿sabes qué? Me quedo horrorizado, ¿sí? De entrar al chat y de encontrar problemas y pelea que la raíz hebrea le dice una al otro, que el de acá le dice el otro, y un montón de problemas que como se decía, que la raíz del hebreo, que tú estás mal, que mi maestro sí es el que está bien, que quien he escuchado gente llamarle al otro y decirle, eres un ignorante, eres un perezoso que no estudia las escrituras. Yo digo, ¿cómo puede ser? No nos damos cuenta que seguimos siendo Jacob, seguimos luchando, seguimos siendo de esa manera. ¿Hasta cuándo no vamos a entender? ¿Hasta cuándo no va a entender que no es por vanagloria, no es con contienda, es con humildad? ¿Sí? Y considerando a otros superiores a uno mismo. Cuando nos hemos olvidado que ser un ministro del Señor es alguien que sirve, no es alguien que viene a ser servido, por favor. ¿Y cuál es nuestro ministerio? No es este. Nuestro ministerio es nuestra familia. Y parece que estamos más acostumbrados a que en la mesa tengamos nuestro lugar y que nuestra familia nos sirva, cuando somos nosotros lo que tendríamos que hacerlo de esa manera, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando lo nuestro propio. Y cuando hagamos eso, tal vez podamos hacer como dice en el verso siguiente de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que lo que te estoy diciendo no viene de mi boca, no viene ni siquiera del apóstol Pablo en la carta a los filipenses, sino que fue el sentir que tenía Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, la imagen visible de Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya eso era suficiente humillación. Pero mira, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano Lincoln, Yeshua venció la muerte. ¿Y él venció cómo? Humillándose. ¿Ven cómo se vence? A través de la humillación. Hermano Lincoln, eso es una locura. Esto es una locura. No, no, no. ¿Cómo va a decir usted que la forma de vencer tiene que ver con esto? O sea, ¿quieres conocer el secreto de la exaltación que va a venir después? ¿Quieres conocer cómo vencer con Dios? Es con la humillación, hermano. Es el reconocer nuestro lugar, el dejar de pelear con nuestro ego, con el yo merezco. Romanos 8:23, Romanos 6:23, lo único que merecemos, ¿qué es? La muerte. Eso es lo único que merece. ¿Qué merecemos? No, yo no me merezco que mi esposa me hable con ese tono. No es que no merezco que mis hijos... Lo único que merecemos, hermano, es la muerte. Entonces, hasta que no entendamos nuestro verdadero lugar en casa como esposo, vamos a seguir como Jacob luchando. ¿Sí? Debemos entender que no es el que habla más fuerte en casa, que es el que pone los puntos claros, sino aquel que es el primero en servir, en humillarse, en reconocer delante de nuestra esposa que necesita cambiar, ¿sí? Que necesitamos cambiar. ¿Hasta cuándo vamos a querer andar corrigiendo a nuestra esposa sin ser nosotros primero los que estamos dispuestos a reconocer nuestros propios errores?
¿Cuántos años a veces de casado tenemos y nunca hemos hablado de aquellas cosas con nuestra ayuda idónea? Y andamos por la vida queriendo pedirle consejería al hermano, queriendo buscar un psicólogo, queriendo buscar tantas cosas y no hemos usado aquella ayuda idónea que el Señor nos dio. ¿Hasta cuándo, caballeros? ¿Hasta cuándo estaremos luchando con nuestra esposa? ¿Hasta cuándo lucharemos con nuestros hijos y no entenderemos que la única forma de llegar al corazón de ellos es que lo que sale del corazón llega también al corazón? Y que esta actitud combativa y militar delante de nuestros hijos, por ejemplo, no va a cautivar su corazón. ¿Hasta cuándo, Jacob? ¿Hasta cuándo, Efraín? ¿Hasta cuándo, caballeros? ¿Hasta cuándo pelearemos? ¿Hasta cuándo será nuestro modelo, Jacob? Y no nos volveremos al modelo del primogénito, que es Yeshua, que dice en el verso siguiente, 9, Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. ¿Ves exaltación? ¿Sí? ¿Ves de esta manera? Sí. ¿Qué hubo primero? Humillación. Reconocer que el Altísimo gobierna. ¿Qué vamos a elegir? ¿Seguiremos peleando como Jacob hasta que llegue y nos descoyunte en la cadera? ¿O le vamos a decir al Señor, no quiero pelear más, no quiero hacerlo más a mi manera, no quiero hacerlo más por mis fuerzas? ¿Sí? Quiero vencer, y si en algún momento venzo, quiero vencer así, Señor, de rodillas, quebrantado delante de ti. Si en algún momento quiero ser el esposo que debo ser y quiero vencer en mi relación matrimonial y vencer sobre el carácter de mi esposa, que sea en una actitud humilde. Si en algún momento quiero vencer sobre mi esposa para que le quede claro que yo soy el varón de la casa y el sacerdote del hogar consagrado, aleluya, gloria a Dios, que sea pareciéndonos a Cristo, teniendo el mismo sentir que hay en Cristo, no haciendo nada por contienda, por vanagloria, con orgullo, nunca más. Cristo dijo que amaba a su esposa y fue y murió en la cruz. Y somos a veces nosotros los primeros en andarle diciendo a la esposa, te lo dije. Estabas equivocada. ¿Ves? Porque no me escuchas. Y estamos continuamente teniendo una actitud combativa. Si alguien en esta sala todavía sigue peleando con su esposa y teniendo una actitud combativa, quiero decirle esto de parte del Señor. Es momento de dejar de combatir. Es momento de buscar al Señor en oración. Es momento de entender que no merecemos nada. Que si queremos que nuestra esposa esté bajo sujeción, lo va a estar cuando nosotros estemos sujetos también al Señor. Algunos me dicen, sí, pero la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. La palabra sujeta, hupo, tazo en el griego, es bajo el cuidado y la dedicación de su esposo. ¿Quiere que tu esposa esté sujeta a ti? Debe estar bajo tu cuidado, bajo tu protección. A veces se nos olvida que además de ser nuestra esposa, es nuestra hermana. Se nos olvida que además de Dios ser nuestro padre, también es nuestro suegro. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? No, es que ella tiene esta actitud conmigo. ¿Ok? ¿Y qué actitud has tenido tú con el Señor y el Señor cómo te ha tratado a ti? Qué importante, caballeros, que si queremos vencer en nuestra relación matrimonial, si queremos ganarnos a nuestros hijos, vencer por sobre la corriente de este mundo, la única forma va a ser así, de rodillas, humillándonos, abriendo nuestro corazón a nuestros hijos, a nuestras familias. Pero hermano Lincoln, eso es demasiado difícil. Ese es el amor que desafía. Y sin lugar a dudas, es la única forma de vencer según la Escritura. Yo no sé tú, pero yo me cansé. Me cansé de luchar contra el Señor, me cansé de luchar contra lo que soy, me cansé. Es momento de decir, gobierna tú. Yo, yo ya no quiero vivir para mí. Lo intenté por mucho tiempo a mi manera y no resulta. Es perseguir el viento, como dijo Salomón. He terminado hiriendo no solo mi muslo, hermano Lincoln, mis finanzas. He herido mi corazón. He herido todo lo que soy. Ahora mi anhelo es que Él gobierne mi vida. Yo quiero ser Israel. Yo quiero ser
gobernado por Dios. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.